Latinoamérica es una región diversa, llena de recursos naturales y una enorme extensión de territorio. Desde la independencia de las naciones que conforman esta región del mundo, muchas de ellas se han visto implicadas en conflictos armados, algunos favorables y otros desfavorables para sus intereses. Si bien, exceptuando los conflictos internos o la inseguridad, esta región ha vivido una relativa paz comparada a Estados Unidos y los países de Europa, pues ciertamente actualmente no existe alerta de guerra entre dos países de la región. Sin embargo, la indiferencia, el patriotismo, el honor o la defensa nacional ha hecho que en ocasiones los países latinoamericanos hayan tenido que tomar las armas, movilizar a sus ejércitos para defensa de la nación, y en algunas ocasiones hasta recurrir a la intervención militar o envío de fuerzas a zonas en guerra. En este nuevo video veremos 10 intervenciones militares de países latinoamericanos, en su mayoría en otros países, pero no solo se tomará en cuenta el envío de tropas, también se tomará en cuenta otros apoyos al conflicto como el envío de recursos, armas u otros apoyos a la contienda. En este top solo se tomará en cuenta a las unidades que hayan sido enviadas de forma oficial por sus países, no tomaremos en cuenta militares o escuadrones que se encontraban alistados en ejércitos extranjeros, por lo que no veremos cosas como los mexicanos en la Guerra de Corea, o los pilotos argentinos de la RAF en la Segunda Guerra Mundial. Una vez aclarado esto, que empiece el video. Participación mexicana en la Guerra Civil Española. El 27 de julio de 1936, y tras un fallido golpe de Estado, inicia la Guerra Civil Española. La Sociedad de Naciones, al igual que las potencias, se niegan a intervenir en el conflicto, dejando a la República con solo dos aliados, México y la Unión Soviética. El apoyo de México consistió en aceptar a los refugiados que desearan huir de la guerra, calculándose en aproximadamente 20.000 españoles exiliados a México. Durante el grito de independencia del 16 de septiembre de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas añadió un "Viva la República Española", además de que México se negó a reconocer el gobierno español hasta 1977, 2 años después de la muerte de Francisco Franco. La ayuda mexicana también consistió en envíos de armas al bando republicano, un total de 20.000 fusiles Mauser M1910 de fabricación nacional y una cantidad desconocida de fusiles Mondragón enviados por México sirvieron en los campos de batalla españoles, además del envío de alimentos, medicinas y dinero para financiar el esfuerzo de guerra republicano. Por todas estas acciones, en la actualidad hay una estatua dedicada al presidente Lázaro Cárdenas en Madrid, la cual fue inaugurada en 1983. Participación argentina en la Operación Defender la Democracia. En 1994, una coalición liderada por Estados Unidos invadió Haití, con el objetivo de sacar del poder al régimen de facto, y llevar a cabo elecciones para que Haití tuviera un gobierno democrático. La coalición era de 3 países, Estados Unidos, Polonia y Argentina, siendo hasta la fecha que hago este vídeo, la última acción bélica de las Fuerzas Armadas Argentinas. Entre octubre de 1993 y octubre de 1994 la Armada Argentina y la Fuerza Aérea llevaron a cabo el operativo Talos, un bloqueo naval sobre el país caribeño. En total participaron 3 corbetas, 107 gendarmes y un avión sin tener ninguna baja. Participación argentina en la Guerra del Golfo. El 18 de septiembre de 1990, el presidente Carlos Menem ordenó el aislamiento de embarcaciones para ir a apoyar la Operación Escudo del Desierto, integrando a Argentina a la coalición liderada por Estados Unidos, a pesar de que el 98% de los argentinos se oponían a esto. El 25 de septiembre, un destructor, 3 corbetas y 2 helicópteros partieron rumbo al conflicto para sumarse al bloqueo naval, realizando maniobras combinadas con las armadas española, británica y estadounidense, además de que una corbeta recibió apoyo logístico de buques franceses y australianos.
En total la Armada Argentina logró 570 intercepciones y realizó 17 misiones de escolta, teniendo que abrir fuego en 4 ocasiones. Las bajas tan solo fueron de un helicóptero que se estrelló y un herido. Posterior a la Operación Tormenta del Desierto, la bandera argentina encabezó el desfile de la victoria en Nueva York, además de obtener el reconocimiento de aliado extra OTAN de los Estados Unidos. Los veteranos argentinos además recibieron condecoraciones de Kuwait y Arabia Saudita. Participación cubana en la Segunda Guerra Mundial. El 8 de diciembre de 1941, un día después del ataque a la base naval de Pearl Harbor, Cuba decide declararle la guerra a Japón, y el 11 de diciembre a Italia y Alemania. La isla caribeña permitió la instalación de bases estadounidenses en su territorio, apoyó el patrullaje naval en el Mar Caribe y el Golfo de México, se arrestó a varios agentes y espías del eje en suelo cubano, además de convertirse en el principal proveedor de azúcar para los aliados. Cuba perdió 5 buques y logró hundir un submarino alemán. Brasil en la invasión a República Dominicana. El 28 de abril de 1965, con el temor de que República Dominicana se convirtiera en una nueva Cuba, el presidente Lyndon B. Johnson autoriza una intervención militar, enviando 41 buques de guerra así como 42.000 soldados, entre marines y miembros de la 82 División Aerotransportada. A partir de mayo del mismo año, la intervención pasó a ser sostenida por la Fuerza Interamericana de Paz, en la que además de 620 soldados de varios países, se encontraban 1.130 soldados brasileños, los cuales libraron combates y enfrentamientos hasta una tregua el 31 de agosto, y su posterior salida el 21 de septiembre de 1966. Cuba en la invasión de Granada. El 25 de octubre de 1983, los Estados Unidos en cooperación con otras naciones del Caribe invaden la isla de Granada, como respuesta al gobierno instaurado por un golpe de Estado, el cual poseía una alianza cubano-soviética, y siendo la primera intervención militar de Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam. La isla poseía alrededor de 700 cubanos, de los cuales la mayoría eran obreros, que tuvieron que tomar las armas para la defensa de la isla. La fuerte resistencia de cubanos y granadinos fue tal que se tuvo que llamar a 2 batallones de Navy SEALs, en concreto los equipos 5 y 6. Al final Estados Unidos se hizo con la victoria, pero con 19 soldados caídos, 116 heridos y 9 helicópteros derribados. Granada perdió 21 soldados y 24 civiles, mientras que Cuba perdió 2 soldados, 22 obreros, tuvo 59 heridos y 606 prisioneros de guerra. Participación colombiana en la Guerra de Corea. El 27 de junio de 1950, Estados Unidos obtuvo permiso para intervenir en la Guerra de Corea, y posteriormente se lanzó un llamado para que más países enviaran tropas a combatir a la península, aceptando naciones como Canadá, Francia o Nueva Zelanda. En un principio Estados Unidos y la ONU esperaban que México, Brasil y Argentina enviaran tropas al combate, pero los tres se negaron por considerarlo un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De esta forma, Colombia se convirtió en el único país de Latinoamérica en combatir en la Guerra de Corea. El 30 de junio de 1950 el presidente Laureano Gómez envió una unidad naval, y 2 semanas después autorizó el envío de un batallón de infantería. En noviembre la fragata Almirante Padilla partió desde Cartagena a San Diego con el fin de entrenar a la tripulación. Así en diciembre de 1950 nació el Batallón de Infantería número 1 Colombia, y posteriormente en mayo de 1951 partieron hacia Corea. En total, 5.100 soldados formaron el Batallón Colombia, pero solo 111 oficiales y 590 suboficiales participaron en acciones de guerra, mientras que el resto vigilaron la firma del armisticio que puso fin al conflicto. El momento más célebre de esta unidad fue la batalla de Monte Calvo, donde al quedarse sin municiones debido a las enormes hordas de soldados chinos, estos se enfrentaron a ellos utilizando machetes, ganándose el apodo de los demonios de la trinchera. El batallón recibió los elogios del comandante de la 24ª División de Infantería, quien declaró lo siguiente: he combatido en 3 guerras, pensé que nada me faltaba por ver en el campo de la intrepidez humana, pero me faltaba ver combatir al Batallón Colombia.
En la actualidad existe un monumento dedicado al batallón en Corea del Sur, los veteranos recibieron una medalla de Corea del Sur y los colombianos no necesitan visa para viajar a este país. Participación mexicana en la Segunda Guerra Mundial. Los primeros roces entre México y las potencias del eje comenzaron en 1935, cuando México se sumó a los bloqueos de la Liga de las Naciones contra Italia por la invasión y anexión de Etiopía en 1935, posteriormente por el apoyo mexicano al bando republicano en la Guerra Civil Española, y en 1938 cuando México fue el único país del mundo en protestar contra la Sociedad de Naciones por la anexión de Austria a la Alemania nazi. La noche del 13 de mayo de 1942 y el 17 de mayo buques petroleros mexicanos fueron hundidos por submarinos alemanes, como consecuencia el 28 de mayo México declaró la guerra a las potencias del eje. Durante la guerra México suministro de recursos como el petróleo a los aliados, arresto a espías del eje en territorio nacional, permitió la instalación de radares en Baja California, apoyó el patrullaje naval atacando submarinos alemanes en el Golfo de México, además de apoyar el programa Brasero, en el cual trabajadores mexicanos podrían laborar en fábricas de Estados Unidos y el sistema ferroviario. En 1945 se envió a combatir a las Filipinas al Escuadrón 201, con 30 pilotos y el resto como personal en roles de apoyo, llevando 96 misiones de combate desde julio hasta el 26 de agosto de 1945, participando en la liberación de Filipinas, la destrucción del puerto de Carenco en Formosa, la destrucción de tanques, vehículos blindados, posiciones de artillería y abatir a 30.000 soldados japoneses. Los integrantes que se encontraban en tierra también llegaron a combatir contra las patrullas japonesas, algunos incluso con combates cuerpo a cuerpo. El escuadrón en total tuvo 5 pilotos caídos. Posterior a esto el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, comandante del escuadrón, se reunió en Tokio con el general Douglas MacArthur, quien los elogió y felicitó por su participación en el conflicto. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del USS Missouri se encontraba el coronel Cárdenas Rodríguez y 2 integrantes del escuadrón, en representación de la FAEMI de México en la firma de la rendición de Japón. El escuadrón fue condecorado con medallas de Estados Unidos, de México y en 2004 recibió la Legión de Honor de Filipinas. En la actualidad existe un monumento en dicha nación dedicado a los miembros caídos, un monumento en la ciudad de McAllen en Texas, y una exhibición del escuadrón en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Participación brasileña en la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1942 submarinos alemanes comienzan a hundir buques en las costas de Brasil, provocando la entrada del gigante sudamericano a la Segunda Guerra Mundial. Al ingresar a la contienda, Brasil permitió la instalación de bases aeronavales estadounidenses en su territorio, arresto a espías del eje, patrulló el Océano Atlántico logrando hundir 11 submarinos alemanes. Posteriormente se creó la Fuerza Expedicionaria Brasileña o por sus siglas FEB, con su lema "La víbora está fumando", una expresión irónica, pues la población creía que era más fácil ver una víbora fumar que a Brasil en la contienda. En septiembre de 1944 entraron en acción por primera vez, liberando el valle del río Serchio y posteriormente en 1945 tomaron Monte Castelo y Castelnuovo, permitiendo el inicio de la ofensiva final aliada. Los combates siguieron en un intento fallido de fuerzas alemanas de romper el cerco, después la FEB ocupó la ciudad italiana de Alessandria el 30 de abril. Se quería que la división sirviera como fuerza de ocupación en Austria, aunque esto nunca se llevó a cabo. La FEB fue formada por 25.834 hombres así como 2 unidades aéreas, tomando 20.000 prisioneros, 80 cañones, 1.500 vehículos y 4.000 caballos, siendo el país latino con la mayor participación en la contienda. Cuba en la Guerra Civil Angoleña. En 1975, inició la llamada Operación Carlota, la intervención de Cuba en la Guerra Civil Angoleña en el país africano, durando desde 1975 hasta 1991, como uno de los conflictos de la Guerra Fría. En 1975, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola solicitó ayuda el 3 de noviembre a Cuba, accediendo a intervenir directamente en el conflicto durante 16 años, hasta la salida del último soldado cubano en 1991.
Cuba perdió 2.100 soldados en la duración de su intervención, movilizó 150.000 tropas, 1.000 tanques, 600 carros de combate y 1.600 piezas de artillería. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Conocías estas intervenciones? Si mi trabajo te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar. Nos vemos en el próximo vídeo.